Marítima FM Estéreo. Agustín Zambrana en el Búnker. Un programa que indica que tenemos que luchar en contra de lo común. Actualmente vivimos en una sociedad que trata de llevarnos por la misma corriente, pero nosotros debemos ser audaces y atrevidos para cambiar los paradigmas de nuestra sociedad. Todos queremos vivir en un mundo mejor, pero la pregunta es, ¿cómo conseguimos vivir en un mundo mejor? El mundo pide a gritos cambios y nuevamente la pregunta es, ¿estamos dispuestos a someternos al cambio o queremos seguir viviendo en lo común y ordinario? Por eso, en Agustín Zambrana en el Búnker, veremos las dos caras de la moneda de cada hecho coyuntural. Usted decidirá quién es más audaz. Muy buenas noches, oyentes de Radio Marítima 99.9. Estamos aquí en un programa más en Agustín Zambrana en el Búnker. El día de hoy tenemos un programa sobre el tema económico en el país. La implementación de un nuevo modelo económico en el país para el ministro de Economía, Luis Arce, es de gozar a los bolivianos de estabilidad macroeconómica con crecimiento y desarrollo y sobre todo permitir encarar una lucha contra la pobreza. Este modelo tiene dos tareas, el primero el de resolver los problemas económicos en el país y el otro los problemas sociales relacionados con la pobreza extrema. Esta noche en el Búnker analizaremos el nuevo modelo económico en el país, cómo están las finanzas de todos los bolivianos, el incremento salarial y sus efectos en la economía nacional como internacional. Vamos a hablar con el actual secretario de Economía y Hacienda del Gobierno Departamental Autónomo de Santa Cruz, José Luis Parada. Muchísimas gracias por estar acá nuevamente al llamado del Búnker. Muy buenas noches, José Luis. Gracias, Agustín. Un saludo a todos los oyentes de Marítima y especialmente a los que están siempre pendientes del Búnker. Vamos a ir a nuestra primera pausa, enseguida volvemos al Búnker hablando de economía, hablando de todo lo que está sucediendo en el país, la nueva subida salarial y todo lo que conlleva la famosa crisis que vive permanentemente Bolivia en el ámbito de la economía. Volvemos al Búnker enseguida. Ya volvemos con Agustín Zambrana en el Búnker. En Revista Lex, la primera revista legal de Bolivia, tenemos noticias de coyuntura, artículos destacados, leyes trascendentales, normas legales y entretenimiento en materia de jurisdicción. Lex, espacio abierto al debate para abogados, juristas, políticos y ciudadanos que sean apasionados por las leyes y el análisis. Visita nuestra página www.revistalex.com. Y también encuéntranos en Facebook y Twitter. Opina, comenta, sugiere, que tu opinión nos hace crecer. Revista Lex, donde la materia legal es nuestro compromiso. En CRE, seguimos impulsando el desarrollo de nuestra sociedad, creando mejores condiciones de vida y fortaleciendo la identidad de nuestro pueblo con programas de responsabilidad social. Promover la salud, la educación, la unidad familiar y el cuidado del medio ambiente forma parte de nuestros valores cooperativos. Por eso, CRE se ha convertido en la única cooperativa de servicios del país con certificación SA 8000 en responsabilidad social. Tenemos un compromiso con vos. CRE, energía solidaria. Cada día, 152.000 alumnos y profesores de 48 municipios se benefician con el desayuno y almuerzo escolar. En su lucha contra la pobreza, la Gobernación de Santa Cruz invierte desde el 2006 50 millones de bolivianos para disminuir los índices de deserción escolar y mejorar el rendimiento y aprendizaje de los estudiantes. Gobernación de Santa Cruz, progresando juntos. Continuamos con Agustín Zambrana en el Búnker.
Estamos de vuelta en el búnker, estamos de vuelta con José Luis Parada hablando de lo que es economía. José Luis, lo decía yo medio en broma, medio en serio, la crisis permanente que vive Bolivia en cuanto a la economía. ¿Estamos en crisis? ¿No estamos en crisis, José Luis? Bueno, lo que pasa que yo creo que tenemos primero que analizar el tema de la crisis a nivel internacional. O sea, muchas veces hemos escuchado al gobierno que dice que estamos blindados. Lastimosamente, para estar blindados hay que hacer una buena gestión, hay que ser transparente, o si no nos va a suceder lo que está sucediendo a nivel mundial. Primero, cuando ves la parte de los sistemas financieros mundiales y el relacionamiento que deben tener los políticos con la economía, es muy distinto al que había antes. O sea, tomabas medidas de tipo económico, y claro, eso se iba acomodando a través del tiempo. Creo que ahora hemos llegado a un punto en que, por ejemplo, el extremo liberal que fue el presidente Bush en Estados Unidos, la economía, o sea, la crisis económica hace que pierda el gobierno. O sea, y por el otro lado, un extremo en Europa, no extremo, el socialista, el presidente Zapatero, la economía también, a pesar de haber sido el presidente que ha dado mayor cobertura a lo que corresponde a beneficios sociales y todo lo que es acceso a salud, en fin, pero parece que era insostenible el tema, por lo tanto, también la economía lo hace que pierda las elecciones. Quiere decir que el extremo liberal o neoliberal, como le llaman, y el extremo, en el otro extremo, el socialismo, lógicamente tenemos una crisis que está viéndose en Europa, está viéndose en Estados Unidos, y tenemos también un país que es ejemplo, Alemania, que después de la mayor inflación de la historia, acomoda su economía en base a una política social de mercado, donde hay un Estado fuerte fiscalizador y una participación pues totalmente activa del sector privado. Por lo tanto, Luis, ¿por qué funciona esta política económica en Alemania y no así en España? Yo creo que Alemania ha tenido una capacidad de asimilar básicamente el tema de las medidas económicas en toda la población. O sea, y es una disciplina que tienen cuando se toman las medidas, cuando el Estado toma las medidas, porque confían en las medidas que está tomando el gobierno, en este caso el Estado. Y aquí podés ver que saliendo de una inflación tan alta, lógicamente cuando ya estás enderezando el tema económico después de haber salido con el tema de la socialdemocracia, viene y tenés que absorber 23 millones de personas con un nivel de pobreza muy alto, que es la Alemania socialista. Entonces eso sucede en el 91. Entonces ya tenés otro problema para la economía alemana. Entonces esa disciplina hace que en este momento, después de aproximadamente 20 años, otra vez estabilizaron su economía, pero es por la disciplina que tiene también el gasto, también lo que corresponde al manejo de las políticas públicas de Estado, continuidad, y básicamente vuelven a, en esta crisis, ser los que mejor aguantan, digamos, todo este problema que se presenta, porque tienen el mejor nivel de empleo, tienen el tema inflacionario controlado, y comienza a afectarles recién el tema del manejo único, que es el euro. Entonces, siendo parte de todo un sector, digamos, en este caso la comunidad, de una comunidad como es la Comunidad Económica Europea, lo que hace es ser el pivote para poder seguir avanzando. Pero es la disciplina del pueblo y políticas de Estado claras. O sea, un tema cultural. Es un tema cultural con el tema económico. Lo mismo no se ha visto en otros países, por eso es que tenemos nosotros en este momento el problema. Eso, lógicamente, ya nos está afectando, porque a ellos ya los afectó también porque el 2008, cuando cae Lehman Brothers, el banco, antes se quedaba en papeles, y vos te fijas que, por ejemplo, cayó Enron, perdieron 55 mil millones de dólares, el Barings, el Banco de Inglaterra en Europa, caen con otros 50 mil millones, y en Japón caen con 50 mil millones. O sea,
entre esas tres instituciones han perdido 160.000 millones de dólares. Pero eso se queda en papeles porque se generaron utilidades, alguien perdió en papeles en algún lado, pero el sistema automáticamente lo absorbió, pero ya fue una alerta. Pero cuando cae Lehman Brothers en el 2008, ya pensaron que se quedaba otra vez en papeles. Lastimosamente rompe y entra a lo que es la economía real, ya baja la producción, ya el tema que corresponde, por ejemplo, a la industria tiene un golpe muy fuerte y lo que es peor, la producción se viene abajo. Y lógicamente el tema viene ahí, cómo reactivar la economía. Eso es invirtiendo, de acuerdo a la teoría keynesiana. Lógicamente tenés que invertir, el Estado tiene que invertir, entonces los países se empiezan a endeudar. Pero a pesar de eso, el 2008 pasa la economía real, afecta a industria, producción, e inmediatamente llega donde no había llegado antes una situación como esta, a no ser en los años 30 manteniendo las proporciones, que es el problema social. Entre España y Estados Unidos tienen 25 millones de desempleados. Entonces, ¿cómo en este momento, cuáles son las medidas que vas a tener que tomar para solucionar el tema de empleo si lo que necesitas es inversión y tenés una deuda alta? Entonces, lógicamente, esa es la gran contradicción que hay en este momento en el sistema, pero lo que hay que tener claro aquí es que también hay que ver los errores que se vinieron cometiendo. Primero, un sistema financiero poco controlado a nivel mundial, especulativo, porque cuando el 2008 comienzan a sacar dinero nuevamente los gobiernos, el salvataje, no se ponen las reglas claras del juego al sistema financiero internacional y se vuelve a crear otra burbuja y que vuelve a caer. Entonces, eso lógicamente que nos va a afectar a nosotros. Y en el contexto latinoamericano, independiente de Brasil, y por ahí he visto en una entrevista con el ministro, dice, me preocupa que Brasil se desacelere porque es el socio principal. Efectivamente, en el corto plazo no creo, porque el contrato de venta de gas, que es nuestro principal instrumento de captación de recursos de Brasil, está hasta el 2019. Y con un precio con una fórmula en la cual podés garantizarte un buen ingreso hasta el 2019. Si continúa la diferencia entre el millón de BTU que en este momento paga Argentina de $11 y 10 Brasil, versus 2.60 que vale a nivel mundial, quiere decir que Brasil y Argentina están pagando de 8 a 9 dólares adicionales a lo que está en el mercado. O sea, habría una renegociación a partir del 2017. 2019, lógicamente. Entonces, ellos están mirando solo el corto plazo, o sea, de aquí el 2019 ya está cerca. Entonces, hay que preparar todo lo que es el tema productivo, sobre todo las negociaciones, porque aquí también amarrado con el tema del mutún, o sea, el gobierno en ese su vivir en el corto plazo y creer que todo está bien, nosotros hemos perdido la oportunidad en este momento, porque el mutún tiene tres características fundamentales. Primero, que abrís todo un sector, todo un departamento al tema de la minería. Segundo, tenés un proyecto con un proceso de industrialización que puede ser acelerado y con una alta demanda del producto y con la materia prima a disposición. Tercero, que cuando fijas el precio del gas es una fórmula en la cual puede variar entre 3.50 a 5 dólares el millón de BTU. Lastimosamente el gobierno en estos 6 años no le interesó en absoluto el tema del mutún, porque el primer concepto era entregarle gas. Y como la nacionalización estuvo muy mal administrada, porque la nacionalización fue pésimamente administrada, la producción de gas no subió entre el 2005 y el 2011. Recién el 2012 comienza a levantar un poco la producción, que no pasa del 10%, y con el nuevo campo Margarita posiblemente subamos a un 15-17% adicional. Pero a todo eso la demanda ya se te disparó totalmente. Aproximadamente, José Luis, ¿cuánto percibimos, si lo tenés el dato, cuánto percibimos por el tema de gas en esta compra que nos decís de 10, 11 dólares
anuales? ¿Cuánto percibimos? Nosotros estamos ahorita, el techo que nos dio el Ministerio de Hacienda está en 415 millones de bolivianos. Es aproximadamente lo que tenemos, son unos 54 millones de dólares. Eso puede subir un poco dependiendo del pago que hace Argentina y que hace en Brasil. Posiblemente vamos a tener un incremento, posiblemente un 10-15%, vamos a estar alrededor de 480. Eso es lo que recibimos nosotros. Pero ¿cuánto recibiríamos con el nuevo ajuste que nos está dando una sorpresa para los pocos entendidos en economía? O sea, el 2019 va a cambiar el precio. Pero cambia el precio y seguramente puede bajar a $5. Eso, no hay cuento que sí se va a mantener. No hay cuento de que se va a mantener. Porque a nivel internacional, si el precio está en 2.60, a lo mucho te pagarán más transporte, más esto, más lo otro, 5. Estamos hablando que sí. El 50% más estarían menos se estaría. Claro, estaríamos pagando el 2019. Entonces, uno dirá, eso es a muy largo plazo, pero hay que tomar las previsiones. El gobierno entró el 2006, 7 años no produjo nada, no incrementó producción y lógicamente ni en minería ni en hidrocarburos. Por lo tanto, estamos con el problema ahora que todos nuestros ingresos se mueven en función a precios internacionales. Ahora han bajado los precios internacionales del petróleo, han bajado los precios internacionales de la minería y lógicamente se nos viene un primer problema. ¿Cuánto está la minería, José Luis, para el ciudadano común y corriente? A ver, el ciudadano en promedio. En promedio, por la libra de estaño la teníamos nosotros aproximadamente, llegó hasta 12.90, $13. De ahí fue bajando y el año pasado a diciembre estaba en 10.80. Ahora bajó hasta 8.78. Brutal. Entonces es una caída muy fuerte. Y sobre todo porque el estaño es uno de los principales productos de exportación. Y en el zinc pasa lo mismo, estaba en 1.15, bajó a 1.10, siguió bajando y ahora está en 85 centavos de dólar. ¿Y el presupuesto con cuánto está hecho, José Luis? En el tema de minería no se espera mucho porque los impuestos no pasan del 8%. Esa es la gran contradicción, que en hidrocarburos es 50% y en minería es 8%. Porque lo que ha sucedido ahí, que el sector asalariado y el sector cooperativista tienen un problema interno muy grande. Los asalariados, y ahora han entrado las comunidades de por medio que están tomando minas, quieren participar también del buen precio. Lógicamente, cuando el precio es alto, nadie se peleaba la mina cuando el estaño estaba a $4, cuando se estaba perdiendo. Entonces ahora de que tiene un ingreso alto, lógicamente todo el mundo quiere pelear y eso ha bajado la producción en el sector minero. Se está bajando porque no hay inversiones, no estás dando seguridad jurídica, al revés que Perú. O sea, Perú y Chile están dando una seguridad al tema de la minería y estos países se están beneficiando con una inversión mayor. Del 100% de la inversión extranjera directa, Bolivia no tiene ni el 1% de lo que está entrando, está en 889 millones aproximadamente aquí la inversión extranjera directa, pero a Perú, Chile, Brasil están entrando ingentes cantidades. Entonces, aquí viene el tema, caen los precios de los minerales, se te caen aproximadamente en 20-25%. De acuerdo a unos datos que dio un exgerente de la Comibol, dijo que el costo de Guanuni estaba en 10.20, quiere decir que si está en 8.89, están perdiendo $1.20 por libra que se produce. Entonces van a bajar los ingresos. Y aquí viene el otro tema, que ¿por qué Jindal no se ejecutó el proyecto? Porque al gobierno, en primer lugar, no tuvo la capacidad al ingresar al 2006 de darle prioridad y fijar una política de producción de hidrocarburos para que vaya directamente a Jindal. Serán 6 millones a 10 millones de BTU, que eso equivale casi a un 25%, a un 20% de la producción de gas. Pero hubiera sido con una perspectiva mayor, porque al industrializar el hierro y al tener el acero, lógicamente tenés mano de obra, tenés valor agregado, y estás entrando al primer proceso de industrialización, porque a pesar de los grandes ingresos,
¿Qué han industrializado en este momento? Nada. Entonces, después de 7 años de gobierno, estamos viendo de que ha fracasado el tema de la administración de la nacionalización. O sea, no hemos tenido ningún beneficio. ¿Por qué, José Luis, el gobierno no lo asume como un fracaso el tema del Mutún y más bien dice, esto es un tema aislado a lo que es la política estatal, más bien es un tema privado y que ha fallado el tema privado y no lo meta al Estado y no lo asume como un fracaso? Lo que pasa es que el gobierno trabaja con algo que a nivel mundial han trabajado muchos, la contabilidad creativa. ¿Qué es la contabilidad creativa? La contabilidad creativa es cuando vos en tu hogar le mentís a tu mujer y le decís, mi hijita, yo gano $10,000 al año, así que podemos viajar, podemos hacer todo. Llega fin de año y tu ingreso no pasa de $6,000. Entonces, lógicamente, tu mujer te exige, oye, ¿qué has hecho la plata? No, que mira, que no me prestó mi tío, no, que no me salió tal negocio. Eso tiene el gobierno, tiene una contabilidad creativa muy grande. Entonces, en este momento, por ejemplo, 13,000 millones las reservas internacionales netas. Bueno, en la contabilidad creativa se han gastado 600 millones en emergencias de dólares. Quiere decir que de los 12,000 y tan 12,600 estaríamos en 12,000. Se han gastado 1,000 millones en las empresas públicas estratégicas, son 1,600 menos. Estarían, en vez de 12,600 millones, estarías en este momento en 11,000 millones. Sin embargo, siguen las 13,000, siguen hablando de 13,000 millones cuando no han llegado todavía. Entonces, esos 1,600 que ya se gastó el gobierno deberían estar en la deuda del Tesoro General de la Nación y no están. Entonces, ese tu gasto no está, ni bajan de las reservas, ni suben la deuda. Entonces, si esos 1,600 que bajaban de las reservas se van a la deuda, tu deuda ya no sería 9,000 millones de dólares, serían 10,600 millones de dólares. Entonces, por eso cuando viene Standard & Poor's a emitir su BB, yo digo, debe ser un bebé muy... ¿de dónde habrá nacido? Porque las cifras que ha utilizado no sabemos cuáles son. José Luis, ¿estarías cuestionando el resultado de la Standard & Poor's Bolivia que dice que Bolivia ha mejorado su calificación? Lo que pasa es que no sabemos con qué cifras trabajan. Es lo mismo que cuando vos le metes a un programa datos de una contabilidad creativa, lógicamente que te puede salir los números que vos querrás. O sea, eso es una cuestión no verificable en ningún lado. Porque fíjate que aquí no conocemos nosotros un informe de ejecución presupuestaria que tenga el mismo formato del que presentan, por ejemplo, en el Parlamento, o sea, en la Asamblea Legislativa. Ahí un 30% del presupuesto no se sabe dónde va, porque ponen 35,000 millones que dicen, que es más o menos un 25% del presupuesto general de la Nación, que dicen otras fuentes financieras. ¿Qué otras fuentes financieras pueden haber de 5,000 millones de dólares? Es otra vez volviendo a la familia, es como que vos le digas a tu mujer, yo gano 10,000 dólares, pero recibí solo 7,000 y 3,000 que no te prestó el banco, que no salió de la cooperativa. Eso está en una nebulosa, eso no lo tenés del Estado. Cuando te dicen de que las entidades públicas estratégicas han generado 10,000 o 11,000 millones de impuestos, bueno, ¿en efectivo o en papeles? Porque si es papeles, pues cualquiera emitimos recibos, vales, de todo, y podemos decir que hemos generado un ingreso, lo cual no es cierto. Entonces, creo que no hay transparencia en lo que son los datos del gobierno en este momento. No lo hemos podido nosotros verificar y el Servicio de Impuestos Nacionales tampoco tiene en su página web una información sobre cuánto es la recaudación en efectivo, cuánto es la recaudación en papeles y por impuestos. Antes sí había esa documentación. Por ejemplo, entre 2007 y 2008, 10,000 millones se emitieron de esa recaudación en papeles. Eso quiere decir que le confiscan a los municipios 2,000 millones y 500 millones a las universidades. ¿Por qué? Porque la coparticipación va sobre el efectivo. Entonces, al no tener esa información económica clara, y hay otro aspecto que también es bueno considerarlo. Un alto funcionario dijo que el aporte del narcotráfico eran 700 millones, otro dijo que era 600 millones. Yo como economista no me atrevo a decir cuánto es.
Lo único que yo sé que el narcotráfico a nivel internacional maneja 34 mil millones de dólares. Si nosotros manejamos el 10 sería 3.400, si manejamos el 5 sería 1.700 millones. Es el único cálculo que uno más o menos puede hacerlo, porque tampoco es real. Pero para no meternos en problemas, vamos a decir de que en Bolivia no hay información sobre el sector informal. Ahorita, en este momento, si te fijas, Chile agarró a 43 vehículos entrando. ¿Cómo es que está prohibido? Si han comprado en zona franca y están viniendo 43 vehículos a Santa Cruz o a Bolivia. Entonces, lógicamente, ahí viene otro tema de que no hay datos del sector informal. Vamos a ir a nuestra segunda pausa hablando de economía con José Luis Parada. Nos está dando una visión de la economía mundial, una visión de la economía sudamericana, y ahora hemos centrado a lo que es nuestra Bolivia. Vamos a ir a nuestra segunda pausa, enseguida volvemos. Ya volvemos con Agustín Zambrana en el búnker. En Revista Lex, la primera revista legal de Bolivia, tenemos noticias de coyuntura, artículos destacados, leyes trascendentales, normas legales y entretenimiento en materia de jurisdicción. Lex, espacio abierto al debate para abogados, juristas, políticos y ciudadanos que sean apasionados por las leyes y el análisis. Visita nuestra página www.revistalex.com. Y también encuéntranos en Facebook y Twitter. Opina, comenta, sugiere, que tu opinión nos hace crecer. Revista Lex, donde la materia legal es nuestro compromiso. En CRE, seguimos impulsando el desarrollo de nuestra sociedad, creando mejores condiciones de vida y fortaleciendo la identidad de nuestro pueblo con programas de responsabilidad social. Promover la salud, la educación, la unidad familiar y el cuidado del medio ambiente forma parte de nuestros valores cooperativos. Por eso, CRE se ha convertido en la única cooperativa de servicios del país con certificación SA 8000 en responsabilidad social. Tenemos un compromiso con vos. CRE, energía solidaria. Cada día, 152.000 alumnos y profesores de 48 municipios se benefician con el desayuno y almuerzo escolar. En su lucha contra la pobreza, la Gobernación de Santa Cruz invierte desde el 2006 50 millones de bolivianos para disminuir los índices de deserción escolar y mejorar el rendimiento y aprendizaje de los estudiantes. Gobernación de Santa Cruz, progresando juntos. Continuamos con Agustín Zambrana en el búnker. Estamos de vuelta en el búnker, estamos de vuelta con José Luis Parada hablando de economía. José Luis, Rubén Costas, gobernador de Santa Cruz, sale diciendo de que la administración del Mutún y todo lo que conlleva el Mutún se podría encargar la gobernación de Santa Cruz. ¿Esto es una utopía? ¿Esto es una promesa falsa? ¿O realmente es algo, un hecho real? A ver, con menos del 1%, con 0.5%, la mitad del 1% para que nos pueda entender los oyentes, la gobernación de Santa Cruz hace lo que hace. En este caso hemos pasado de una cobertura de electrificación de de casi 62% a casi un 85% cobertura de electrificación. Hemos pasado de una cobertura de 65% de agua potable a casi un 97% de cobertura de agua potable. Por otro lado, los indicadores de desarrollo humano, me atrevo a decir que Santa Cruz es uno de los mejores. Por lo tanto, en Santa Cruz hay una cultura empresarial muy fuerte y sobre todo de eficiencia en la asignación de recursos. Santa Cruz crece en 70 años de aproximadamente 200,000 personas a 2 millones de personas. El crecimiento de Santa Cruz es el número 14 de crecimiento del mundo en los últimos 100 años. O sea, estar entre los primeros 14 de crecimiento poblacional
es porque hemos tenido que tener la capacidad como cruceños de generar servicios básicos, de generar inversión, de generar alimentos, de generar caminos, de generar luz, de generar absolutamente lo esencialmente necesario para que el desarrollo de Santa Cruz pase de menos del 1% hace 70 años en lo que es el Producto Interno Bruto a tener el 30% del Producto Interno Bruto. Y pasar de menos del 1% de las recaudaciones de lo que eran los tributos, los impuestos, a manejar del 35 al 38% de los impuestos que se pagan a nivel del país, sin tener los proyectos grandes mineros. Por lo tanto, en Santa Cruz hay una capacidad de gestión pública y privada. Eso es lo que el gobierno no ha podido demostrar hasta ahora, porque el gobierno todo se ha manejado con piloto automático en economía. Y por una sencilla razón, no han tenido que tomar ninguna medida. Subieron los precios, tuvieron mayores ingresos, sin embargo, las inversiones no han pasado del 10% del Producto Interno Bruto. Y el crecimiento no ha pasado de un 5%, el 2008 creció 6%, y lógicamente, cuando los vecinos han estado creciendo 9, 10, y Paraguay ha estado llegando hasta 13% de crecimiento. Entonces, quiere decir que nosotros, a pesar de tener 4 veces más plata, no hemos tenido 4 veces más crecimiento. Entonces el gobierno no entiende lo que es una gestión pública eficiente, conoce de lo que es una gestión política. Y esa su gestión política no le permitió avisorar de que lo primero que se debió hacer, y en esto el gobernador siempre lo tenía claro, primero, Incahuasi es el pozo de gas que nos puede dar a nosotros perfectamente el gas suficiente para poder desarrollar el Mutún. Incahuasi, una parte está acá, otra parte está en Chuquisaca, eso tendrá que determinarse en el nivel técnico, por lo tanto el gas está en Santa Cruz. ¿Cómo lo sacás? Has tenido 7 años antes que, si los cruceños nos hubiéramos puesto a trabajar en eso y el gobierno nos hubiera dejado, seguramente tenemos la provisión de gas. No es que el proyecto está sentado en algo que no es factible. El gas está en Santa Cruz, el hierro está en Santa Cruz, y la siderurgia es armarla en Santa Cruz para exportar. Por lo tanto, si tenés la materia prima, el proyecto ya no tiene que concentrar solamente en una licitación lo que corresponde a la explotación del hierro y a lo que es el tema de la industrialización del acero. Tiene que incorporarse en ese proyecto la explotación de gas. Que el que venga, podás hacer una licitación pública en la cual parte desde la licitación del pozo de gas, explotación, exploración, lógicamente, con la fiscalización y con la concesión que pueda hacer Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, para que en ese pozo salga el gas que está en Santa Cruz, se vea la factibilidad de llevar directamente al Mutún para que ese gas se industrialice en primer lugar, sea utilizado en la industrialización del acero. Entonces, lo que el gobierno ha hecho 7 años, como tenían buen precio de gas para vender a Argentina y Brasil, no les interesó venderle a Jindal, de ninguna manera, ni tampoco concesionar para que puedan destinarse directamente a ese proyecto que en primer lugar generaría recursos para Santa Cruz y es el primer proyecto minero que paga ingresos a municipios y también a gobernaciones, que el otro sector minero tradicional no pasa del 8% del impuesto que paga. En este caso estamos por encima del 12% en el pago de lo que son impuestos. Por lo tanto, si haces un proyecto a diseño final con gente especializada, ganás un año haciendo todo el proyecto, lo único que vas a hacer es licitarlo a nivel internacional. Y lo único que vas a hacer es lo que hizo Alemania, tener un Estado fuerte fiscalizador, en este caso la gobernación. ¿Vos crees que es un tema de intención, José Luis? Yo creo que es un tema de la falta de visión.
el gobierno lastimosamente está mirando solamente un año de gestión, no está mirando más, van en el día a día. ¿Cuánto de ingreso nos podría dar? A partir del séptimo año te da un ingreso de aproximadamente 160 millones de dólares. Ese es el ingreso mayor. Ese es el ingreso mayor que tenés de cualquier producto. De cualquier proyecto. Entonces, que me demuestre el gobierno qué proyecto tiene el retorno que tiene. Primero, que estás industrializando tu gas, que no han industrializado absolutamente nada hasta el día de hoy. Una planta de gas está ahí. Lo estamos industrializando de entrada. Y está entrando en un proceso doble de industrialización. Estás industrializando tu gas porque lo estás convirtiendo en acero, producto final, de alto precio a nivel internacional. Y aparte que están en el departamento de Santa Cruz. Entonces, es cuestión de hacer lo que se debe hacer, un estudio de diseño final que incorpore la provisión de gas y también el tema de lo que es la industrialización del hierro. Doble industrialización del gas y también lo que corresponde a el Mutum. Cerramos. La otra es de que definitivamente, si no tenés esa opción, si no planteas esa opción, lo que hay que generar es inversión extranjera, controlada y fiscalizada. Porque aquí el gobierno cree que puede crear las condiciones para invertir. Ahí habla el ministro de 5.000 millones. Anda a ver la ejecución presupuestaria que tiene el gobierno en los últimos años. Como gran cosa hemos llegado a 20.000 millones de bolivianos, que es el 10% del PIB en el 2011. Pero bueno, ¿cuánto es realmente lo que necesitamos para crecer? Necesitamos nosotros por lo menos 3 veces más que esta cifra. José Luis, ¿por qué el presidente Morales en su discurso ante el legislativo en los aniversarios patrios muestra otra cifra, muestra cifras interesantes y positivas y sobre todo de mucho optimismo para lo que viene para Bolivia? Muestra cuadros, el Ministerio de Economía, Hacienda y Economía también muestra cuadros en propagandas, en los medios de comunicación. ¿Qué es lo que está pasando, José Luis? Alguien no está diciendo la verdad. Eso sí. Es lo que quisiera preguntar. A ver, eso, vuelvo a repetir, eso se llama contabilidad creativa. Hay alguien que está creando expectativa, ¿ya?, con los números. Hay un dicho muy sabio, los números no mienten, pero en el gobierno hay mucho mentiroso haciendo números. Y aquí lo que hay que dejar claramente sentado es lo siguiente. En Bolivia, y vamos a entrar al caso específicamente de Bolivia, en Bolivia muchas de las familias, una gran parte de la familia, 50% de su ingreso va a transporte y va a comida. Por lo tanto, cuando vino la inflación, y aquí viene una relación también con Santa Cruz, el gobierno ha invertido en otros departamentos, La Paz, hasta ahora no encuentran nada, no sé cuánto tiempo han perdido, 4 años buscando, cuando el petróleo y el gas está en Santa Cruz. Pero el concepto político hace que no inviertan acá. ¿Y quién ha perdido? Bolivia. Y lo mismo ha sucedido con el tema agrícola. Entonces, si vos te fijas, el 2006-2007 tuvimos unas pérdidas muy grandes por desastres naturales. En cuestión de áreas, perdimos más de 300 a 400 millones de dólares. Pero eso se reflejó en la inflación, porque fue 12% el 2007 y 12% el 2008, porque a Santa Cruz le fue mal. Y si a Santa Cruz le va mal también en hidrocarburos, le va a ir mal al país. Y si le va mal en minería, también le va a ir mal al país. Entonces, es una consecuencia de la mala distribución de la inversión, por un tema de agenda política y no de agenda económica. Si hubiera sido una agenda económica, el Mutum ya estuviera funcionando con gas de Santa Cruz. No necesitamos de otro lado. Si el gas está en Santa Cruz. Entonces ya, nosotros como cruceños lo que estamos pensando es que al 2019, en que Brasil y Argentina seguramente nos van a bajar a mitad del precio, ojalá que no suceda, pero estamos seguros que se va a bajar. Porque nadie te va a pagar como están pagando ahorita 5 veces más cuando pueden conseguir gas y en el transporte y todo lo que hay en este momento, LNG, que te pueden perfectamente transportarlo a menor costo.
pues no te van a pagar. Entonces, lo que hay que hacer es prever, y el Mutún es un proyecto que te permite industrialización de gas e industrialización también de la principal materia prima. Por ejemplo, he visto por ahí que la planta de urea, mira los criterios del gobierno, ¿no? La quieren poner en el Chapare. 1.000 millones en el medio del país. ¿Cómo vas a llevar? ¿Cuál es tu mercado principal? Brasil y el norte integrado. ¿Cómo lo vas a llevar para transportar 600 kilómetros extras por un criterio que no sé si es técnico o es político? Ya vemos el ejemplo, por ejemplo, de Papelbol. Papelbol, 13 millones de dólares se han gastado y no han producido una hoja de papel. Ahora la empresa brasilera ha dicho de que es culpa del gobierno porque ofrecieron agua limpia, esto, lo otro, todo está, y no se podía, no le pudieron dar. Y entre el 2007 y 2008 que tenés la pérdida en Santa Cruz, se te dispara la inflación y el gobierno no la soluciona con inversión, la soluciona cambiando el método de cálculo de la inflación. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El componente de alimentos era 49% y lo bajan a 39%. Y aumentan televisores, celulares, teléfonos, en fin. Pues yo no me como un televisor todos los días, no me como un celular todos los días, la gente no se come un celular todos los días. Y peor, una cocina, la comprarás cada 4, 5, 6 años. Entonces, cambian el componente. Y para darte un solo dato, con el cálculo, la inflación, con el cálculo que tiene el gobierno cambiado de 49 a 39 los alimentos, le dio 6.90 el año pasado. Y si aplicara el que aplicaban los gobiernos neoliberales, estaría en 20.76. O sea que la inflación real el año pasado fue 20.76. Y la COP tiene razón de reclamar un aumento mayor, porque el 6.9 está disfrazado. ¿Qué se llama esto? Contabilidad creativa. En alimentos la inflación en el 2011 calculada con el método normal del gobierno es 22.59% y con el otro es 28.54%, casi 30%. Entonces, la gente no siente en el bolsillo la contabilidad creativa del gobierno, siente que cada día compra menos. Antes, con un boliviano vos comprabas 5 panes, ahora con un boliviano compras un pan, ya. El pan vale 5 veces más. Lo mismo, agarrar cualquier producto. Ahora resulta que la papa, no, córtenla la importación porque los productores, ya se disparó la papa. ¿Por qué? Porque el gobierno tiene una habilidad muy grande de no dejar que el mercado se acomode. Entonces, interviene en el mercado y claro, como había piloto automático, y la economía iba bien, esto. La única vez que sacaron el piloto automático para enderezar el avión, casi no se estrellan. Fue el gasolinazo, que rompió con toda la estructura que había económica funcionando. Si no lo hubieran tocado, pero sacaron el piloto automático, la chambonearon, casi nos estrellamos, lo volvieron a subir y ahí se mantuvo. ¿Por qué crees que lo hicieron eso? Yo creo que esa fue una subestimación del pueblo boliviano. O sea, ellos pensaron que era el momento y yo pienso que ha sido una ignorancia total de lo que es la economía boliviana y lo que es la economía mundial y lo que es el sector de hidrocarburos. ¿Tenés datos internos, José Luis, de quién fue el ideólogo de esto, vos que estás metido en el ámbito político, económico, o preferís no decir? No, han sido varios, porque vos tenés ahí el libreto que durante una semana, desde el último masista hasta el primero, decían lo mismo, que nos está acabando el contrabando, que nos están minando las reservas, que estamos pagando, que estamos subvencionando. Bueno, resulta que ahora no pasa nada. Pero yo creo que está pasando, porque ese es el otro problema. Ya no aguanta más, en cualquier momento tienen que subir la gasolina. O sea, el gobierno estaba correcto en esta medida. No, estaba en lo correcto, pero no pues en esas proporciones. Hay que ser, disculpa la palabra, muy cretino para vos como persona a tu familia le digas, ¿sabes qué? El colegio del muchacho vamos a pagar 10
y de pronto decís, no, ¿sabes qué? Me están cobrando 100, cámbialo. No, si no te da, no te da. O sea, hay que ver las posibilidades. Peor todavía cuando la gasolina y el diésel es fundamental para el transporte, para la producción. O sea, te rompió pues toda la estructura productiva que había, y sobre todo de los hogares bolivianos, porque no volvió a bajar nada. ¿Y qué va a pasar con eso, José Luis? O sea, estamos hablando de que hay una subvención de millones de dólares, sí, y algún momento va a haber un quiebre financiero, social. Ya hay un quiebre en este momento. Yo pienso que el Tesoro General de la Nación tiene problemas, porque de 250 millones que financiabas de la subvención del 2005, ahora estás financiando 1.000 millones. De eso la subvención estará en unos 400 millones de dólares, lo demás lo recuperan, digamos, ¿no? Pero ya es un neteado. Y lo peor es, y en eso tenemos que ser claros, de que el beneficio de la subida del precio del barril de petróleo y de las exportaciones beneficia a universidades, municipios y gobernaciones, porque le aumenta el ingreso, y el Tesoro tiene que absorber la pérdida. Entonces, ¿qué quiere decir esto? De que en algún momento tienen que equilibrar, ya no da más, porque no van a poder seguir en las mismas. Entonces, pero para esto hay que ponerse de acuerdo todos, fijar una política de incremento, si es que se va a dar, del combustible, y establecer claramente las políticas que tienen que ir, como aumento salarial, el tema de producción, que subir los niveles de producción para que el efecto inflacionario no sea tan grande y se pueda mantener. Son varias políticas integrales que hay que tomar. Estamos con José Luis Parada, estamos en el búnker hablando de economía. Nos ha comentado muy buenos datos, nos está diciendo lo que podría venir a Bolivia en los próximos años. Vamos a ir a nuestra tercera pausa, enseguida volvemos ya con las conclusiones de lo que habla José Luis Parada, secretario de Economía y Hacienda del Gobierno Departamental Autónomo de Santa Cruz. Ya volvemos con Agustín Zambrana en el búnker. En Revista Lex, la primera revista legal de Bolivia, tenemos noticias de coyuntura, artículos destacados, leyes trascendentales, normas legales y entretenimiento en materia de jurisdicción. Lex, espacio abierto al debate para abogados, juristas, políticos y ciudadanos que sean apasionados por las leyes y el análisis. Visita nuestra página www.revistalex.com. Y también encuéntranos en Facebook y Twitter. Opina, comenta, sugiere, que tu opinión nos hace crecer. Revista Lex, donde la materia legal es nuestro compromiso. En CRE, seguimos impulsando el desarrollo de nuestra sociedad, creando mejores condiciones de vida y fortaleciendo la identidad de nuestro pueblo con programas de responsabilidad social. Promover la salud, la educación, la unidad familiar y el cuidado del medio ambiente forma parte de nuestros valores cooperativos. Por eso, CRE se ha convertido en la única cooperativa de servicios del país con certificación SA 8000 en responsabilidad social. Tenemos un compromiso con vos. CRE, energía solidaria. Cada día, 152.000 alumnos y profesores de 48 municipios se benefician con el desayuno y almuerzo escolar. En su lucha contra la pobreza, la Gobernación de Santa Cruz invierte desde el 2006 50 millones de bolivianos para disminuir los índices de deserción escolar y mejorar el rendimiento y aprendizaje de los estudiantes. Gobernación de Santa Cruz, progresando juntos. Continuamos con Agustín Zambrana en el búnker. Estamos de vuelta en el búnker, estamos de vuelta con José Luis Parada hablando de economía. José Luis, se hace un incremento salarial del 8%, se pone el nuevo salario mínimo de 1.000 bolivianos, ¿tu parecer? A ver, el problema aquí también hay que contextualizarlo en lo que pueden ser los ingresos del país. Primero, estamos viendo de que en el tema del manejo monetario, por ejemplo, tenemos un Ecuador
de que todos sus discursos son contra Estados Unidos, pero en el fondo es un Estado asociado desde el punto de vista monetario. ¿Por qué? La moneda de curso legal es el dólar. Y aquí en Bolivia queremos desdolarizar todo, ¿no? O sea, esas son las contradicciones entre dos. Claro, lógicamente el presidente Correa es un hombre muy preparado, o sea, es un estadista, a pesar de que maneja una línea política que yo la considero de centro, ni de izquierda ni de derecha, porque en este momento las medidas de la derecha y de la izquierda actualmente son las que necesita el país, ya no importa si es de derecha o de izquierda. Entonces, lógicamente ese es un ejemplo que hay que seguir, porque no irse a los extremos como está haciendo el gobierno, el extremo de poner trabas al ahorro en dólares, forzar el ahorro en dólares, que no sabemos si se va a poder mantener. ¿Y por qué digo esto? Porque lo que está sucediendo en la Argentina es un caso típico del despilfarro de dinero. Anoche había llegado a 6.90 el tipo de cambio, cuando el oficial está creo en 4.45. Entonces ya estás arriba 35% de lo que es el valor oficial, entre el paralelo oficial. ¿Eso cómo nos afecta a nosotros? Va a venir menos transferencias de recursos, las remesas van a tener que bajar y el dólar barato de aquí de Bolivia se va a ir a la Argentina, porque en cualquier momento van a decir, ay, los departamentos en Buenos Aires, te cuento que están baratos, y comienza todo el mundo a ir a comprar departamentos a Buenos Aires. Y la otra va a ser de que, porque la inversión es así, o sea, se mueve de un lado al otro. Y la otra es que al tener un precio diferencial entre el paralelo, la mercadería de Argentina va a venir, y como no, aquí nadie controla fronteras, ni todo, a pesar del gran esfuerzo que tengo que reconocer de la señora Marlene Ardaya, que es una mujer honesta, trabajadora, está viendo cómo ordena la aduana, pero las fronteras son muy grandes, entonces vamos a tener productos argentinos de todo tipo. Eso puede afectar de dos maneras: afectar a la industria nacional y afectar el empleo. O también el gobierno, que a veces, ¿qué es lo que le conviene? Es vía esa medida bajar el tema inflacionario. Y en el aumento del 8% pienso que es un esfuerzo muy grande que va a tener que hacer el gobierno para pagar. Pero eso entra al 50%, porque el 50% informal se maneja con el 21060. Ellos trabajan, ellos generan sus propios recursos y lógicamente es su propio negocio. Ese otro 50%, entre 50 y 40%, que es el sector formal, es el que de una o de otra manera nos va a permitir a nosotros hacer un seguimiento, que también el sector formal tiene que hacer un gran esfuerzo, porque los empresarios ese costo ya no lo pueden bajar. Es un costo fijo que lo transfieren al consumidor final en algún momento, porque la cadena productiva es así, de algún lado hay que sacarla. Y yo creo que como el Estado tiene muchos funcionarios públicos, casi ha duplicado los funcionarios públicos desde el 2006, lógicamente que también afecta a las cuentas del Tesoro General de la Nación. Y esperemos que no tengamos bajadas muy fuertes de ingresos, ni sigamos en este tren de crear en algún momento en contabilidad creativa impuestos que no entran en efectivo, que entran en papeles, que van contra impuestos, y que nos puedan afectar directamente el flujo de caja del Tesoro General de la Nación, porque eso nos complicaría. El ministro ha dicho que Brasil le preocupa que haya una desaceleración, porque lógicamente puede afectar también la demanda del propio gas y de algunos productos que tenemos. Entonces, yo lo veo complicado, y lo veo complicado porque el gobierno pide un sacrificio al pueblo boliviano en todo sentido. Fue el gasolinazo, bajen esto, que yo no gano más de 15.000 bolivianos, aunque tiene avión, aunque tiene 6 vehículos de seguridad, en fin, pero ahí estamos con un problema muy complicado. ¿Por qué? Porque va una masa salarial muy fuerte al gasto corriente y no vemos una sola medida de austeridad del gobierno para ir bajando. Seguimos con las empresas. Están, por ejemplo, Azucarbol, que van a construir un ingenio de 178 millones de dólares aproximadamente en el norte de La Paz, que no sabemos si va a tener el retorno de la inversión. Entonces esos son 178 millones que se van a quedar, ojalá no se queden como papel bol, que solo fueron 13, pero ha sido una mala inversión. Y lo mismo el gobierno, a pesar que no pasa del 10% del PIB, y para crecer un 8, 9, tendrías que estar en el 20%. Por lo tanto, creo yo
que si la inversión del sector público no tiene la fiscalización que deberían tener, va a suceder lo mismo que en los sistemas financieros internacionales, que por falta de fiscalización, por falta de un Estado que controle, fiscalice y tenga eficiencia en la inversión pública, vamos a tener sus problemas para poder mantener esta estabilidad. José Luis, muchísimas gracias por estar en el búnker, muchísimas gracias por siempre estar al llamado del búnker y poder compartir todos tus criterios y conocimientos económicos. No, pues más bien gracias al búnker que me da la oportunidad de poder expresar todo esto, y un saludo a toda la audiencia. Hemos compartido el set con José Luis Parada, él es el secretario de Economía y Hacienda del Gobierno Departamental Autónomo de Santa Cruz. Nos ha comentado todo lo que está sucediendo con la economía mundial, sudamericana, boliviana y cruceña. Ha lanzado el reto de que el Mutún podría encararlo este proyecto, el Gobierno Departamental Autónomo, en síntesis Santa Cruz, podría encarar este proyecto. Le agradecemos a Radio Marítima por este espacio, gracias a Luchito Bacapinto por la producción, Elvincito Chávez en controles, que tengan muy buenas noches, nos vemos en el próximo programa. Agustín Zambrana en el Búnker es un programa radial independiente, el cual no compromete la opinión de la Radio Marítima 99.9 FM. Toda opinión vertida en el programa es de absoluta responsabilidad del conductor y de sus invitados.